Hola, bienvenido al Twitch de Aníbal de hoy. Hoy vemos estática, o sea, fuerzas, suma de fuerza, fuerzas copuntuales, fuerzas que concurren al mismo punto y trigonometría que se necesita también para entender estática. Bueno, como siempre, vas a ver un apuntecito atrás que queda en el canal de YouTube. Esto queda en el canal de Twitch unos días y después pasa al canal de YouTube de TechAra. Lo puedes buscar ahí. Como siempre, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha bien? ¿Arranco? ¿Tenemos gente? Bueno, alguna gente que preguntó cómo se hace para ver los videos míos de quien sea del canal en YouTube. ¿Te muestro cómo se hace? Bueno, Sui se ve joya, perfecto. Para la gente que me preguntó cómo se hace para ver los videos en YouTube míos o de cualquier otro Twitch. Entrás primero, perdón, que hablo con la producción. Entrás en... Sí, youtube.com, ahí buscas tech-ar, como estoy haciendo yo en este momento. Te va a aparecer, lo primero que te aparece es el canal de tech. Y ahí podés o bien ir a listas, o yo voy a ir abajo de la página donde playlist, digamos. Voy a ir abajo de la página, que es lo mismo, son dos formas de acceder. Y acá abajo me voy a encontrar con la lista de reproducción de Física en Segundos de Aníbal. Si vos te metés en cualquiera de los videos, ingresás en la descripción y vas a ver que siempre te voy a dejar el archivo, vamos a ingresar a este y vamos a ver, disponible para que puedan usar como apunte también. Y eso es todo. Bueno, perfecto. O sea que hay que entrar en YouTube y el canal Tech-Ara. Tenías el pelo más largo ahí, Aníbal. Mirá, ¿Eh? tenías el pelo más largo. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos al video de hoy entonces, al Vamos. PDF de hoy. Espectacular. Un poco más arriba. Muy bien. Bueno, entonces empezamos con el tema de estática. ¿Qué es estática? Estática es sumar fuerzas, ver cuándo un cuerpo está en equilibrio, ver qué tiene que pasar para que un cuerpo no se mueva o para que sí se mueva y calcular una fuerza en especial, que puede ser, por ejemplo, como te dibujé acá, la tensión del hilo, puede ser la tensión de una barra, puede ser un peso, puede ser dónde hay que poner un peso para que una fuerza resulte de cierto valor. Bueno, primero te quiero dar algunos ejemplos de para qué se usa la estática. Y acá te hice varios dibujitos. La estática es la base de la ingeniería civil y de la ingeniería mecánica, digamos así. Es decir, los ingenieros civiles usan la estática para calcular las fuerzas que soportan las columnas de los edificios. Esto a grandes rasgos, ¿no? Obviamente que la estática tiene millones de aplicaciones. Los ingenieros mecánicos lo usan para calcular la fuerza que actúa sobre, por ejemplo, una barra que está rotando dentro de un motor, o los ingenieros aeronáuticos los usan para calcular las fuerzas que actúan sobre las alas o sobre el avión. Todo siempre la idea es calcular la fuerza que va a actuar para que el objeto que uno tiene no se rompa. El objeto que uno tiene es o un edificio, o un balcón, o una casa, o un helicóptero, o un avión, o el motor de un auto. Siempre uno tiene un objeto que va a tener fuerzas aplicadas. Y uno lo que quiere es calcular cuánto van a valer esas fuerzas y después lo que uno hace, los ingenieros, dicen, bueno, yo sé que esta barra, así como está, aguanta una fuerza de, no sé, 20 newton. Como la fuerza que tengo es 30 newton, la tengo que hacer más gruesa, por darte una idea. Lo mismo los ingenieros civiles que dicen, bueno, a ver, todo este edificio pesa tanto, entonces sobre cada columna va a actuar tanta fuerza. Entonces, la columna va a tener que tener tanto diámetro o tantos fierros adentro y va a tener que haber tantas columnas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te pongo unos dibujitos, ahí tenés un edificio. Entonces, la idea es ver cuánto peso hay sobre las columnas. Acá tenés una represa, esto es
ingeniería hidráulica, digamos, vos tenés que calcular una represa, bueno, el agua la va a empujar, la va a querer correr, la va a querer volcar para un costado. Bueno, entonces hay que calcular la fuerza que hace el agua y con la fuerza, sabiendo la fuerza que hace el agua, uno calcula qué tan gruesa va a tener que ser la represa. Lo mismo para construir un puente o un camino, acá tenés un ejemplo. Vos decís, bueno, voy a hacer un puente, lo voy a sostener con sogas. Sogas es una manera de decir, son cables de acero. Bueno, pero eso hay que calcularlo, o sea, vos tenés que calcular qué fuerza va a tener cada uno de estos cables, qué fuerza va a tener esta columna, qué fuerza va a tener esta otra columna, y en base, cuando uno calcula la fuerza que va a tener la columna, sabe cuántos hierros tiene que tener, por ejemplo. Después tenés, supongamos que vos haces un tren, entonces la locomotora tira los vagones. Bueno, esta barra que está acá se ve tensionada, digamos así. Entonces, vos no le podés poner un hilito de coser porque se va a romper. No podés poner un hilo común porque se va a romper. No podés poner una soga porque se va a romper. Tiene que ser una barra de acero de cierto grosor. Entonces, ¿cómo sabés vos qué grosor va a tener que tener esa barra de acero? Respuesta. Primero tenés que calcular esta fuerza. Una vez que sabés que la fuerza vale tantos newton o tantos kilogramos fuerza, entonces los ingenieros dicen, bueno, sabiendo esa fuerza, yo sé cuánto tiene que tener el diámetro de esta barra. ¿Estamos? Bueno, o sea que a grandes rasgos eso es la estática. Sirve principalmente para la ingeniería, para calcular el valor de una fuerza. Bueno, empecemos por lo siguiente. ¿Qué es una fuerza? Bueno, yo empujo algo, tiro de algo, estoy ejerciendo una fuerza. O sea, es lo que vos sabés de la vida diaria. A vos te tiran una soga, te dicen tirá, que hay que, la soga está atada a un árbol y vos lo tenés que tirar al árbol abajo, por ejemplo. Bueno, entonces vos tirás, esa acción de tirar es una fuerza y el valor de esa fuerza se mide en newton o en kilogramos fuerza. O sea, newton o kilogramos fuerza para nosotros que estamos acá en Latinoamérica, ¿no? Los yanquis, los ingleses tienen sus propias unidades, libra fuerza o las medidas que tienen ellos. Bueno, nosotros medimos en newton o en kilogramos fuerza. Entonces acá te hice un dibujito de una persona ejerciendo una fuerza, o sea, en este caso está empujando. Ya te dije, fuerza es o tirar o empujar. Y acá tenés un ejemplo, cuando uno empuja un placar, una ladera, un auto que se quedó y te dicen, bueno, hay que empujarlo. Entonces vos al empujar estás ejerciendo fuerza. Bueno, vamos un poco más abajo. Estos son dibujitos. Entonces, lo que sí quiero que veas es esto. ¿Cómo se representa en física una fuerza? Bueno, las fuerzas son vectores, o sea, son cosas que apuntan para cierto lado. No es lo mismo una fuerza así que una fuerza así. Entonces, las fuerzas son magnitudes vectoriales y siempre tienen cierto módulo, digamos, el módulo del vector, y una dirección en la que están actuando. Entonces, en este caso, la fuerza que el hombre hace sobre la heladera, yo la represento así, por una fuerza que empuja en ese lugar, que en este caso, bueno, sería paralela al piso. Una fuerza muy importante es esta, la fuerza peso. ¿Qué pasa? Acá te la representé, mirá, cuando vos tenés un objeto, por ejemplo en este caso que yo tengo un ladrillo y lo suelto, bueno, la Tierra lo atrae, eso lo vamos a ver en gravitación, ¿no? ¿Por qué la Tierra atrae los objetos? Entonces, la fuerza que lo tira para abajo se representa con la letra P de peso. Esa es una fuerza muy importante que la vas a usar todo el tiempo porque, bueno, todo objeto que vos apoyes sobre algo, la Tierra lo atrae, entonces el peso tira para abajo. Entonces acá tenés un dibujito de la fuerza peso. Vamos a otra fuerza muy importante, las tensiones en las sogas. O sea, cuando vos colgás ponele en este caso que yo cuelgo un cuerpo, un ladrillo de una soga al techo. Entonces, ¿qué pasa? El objeto quiere caer. O sea, si vos cortaras la cuerda, el objeto caería. ¿Qué hace la soga? Tira para arriba. Entonces, tira para arriba, ejerce una fuerza. Ahora, las fuerzas que ejercen las cuerdas se llaman tensiones. Entonces, vos podés decir fuerza que hace la cuerda, no es que esté mal, pero se resume diciendo tensión de la cuerda. Y la palabra tensión viene acá de que la cuerda está tensionada, o sea,
imagínate que fuera una gomita, una bandita elástica. Entonces, si fuera una gomita se estiraría, o sea, la cuerda está tensionada. Y de ahí viene el nombre tensión. ¿Me preguntan algo? Perdón. Bueno, Mortadela me dice, pudiste pasar Física 1. Bueno, pero ¿dónde estás estudiando, Mortadela? Decime, ¿estás en la Tecnológica, en la Universidad de Buenos Aires, en Paseo Colón, si sos de Tucumán, si sos de Salta, si estás en un profesorado? ¿Dónde? Vos sabés que a mí me gusta saber desde dónde me habla la gente y qué estudia la gente. O puede ser de otro país también, ¿por qué no? Si este Twitch es mundial. Bueno, entonces... Ahora, importante, ¿cómo se miden la fuerza? Porque ¿cómo medís una distancia de 1 metro? Bueno, se mide con una regla. ¿Cómo medís vos 1 segundo? Bueno, se mide con un reloj. ¿Cómo se mide la fuerza? Se miden así, mirá, con un resortito. O sea, esto de las fuerzas viene de la época de Newton, ¿no? Hablamos de 1600 y pico más o menos. En esa época, la mejor manera de medir... ¿Se frizó o me parece a mí? La mejor manera de medir una fuerza era con un resortito. Ahora vos tenés miles de métodos para medir fuerza, millones. Hay métodos rarísimos, pero bueno, si vos querés medir una fuerza en tu casa, tenés que conseguirse un resortito y hacer lo siguiente. Agarrás el resorte y lo colgás. Después le colgás un peso, que vos sabés cuánto es, no sé, 100 gramos. Compraste 100 gramos de pan, lo colgás. Entonces, ¿qué va a hacer el resorte? Se estira una cierta distancia que se suele llamar delta X, estiramiento. Entonces, vos sabés que el resorte se estiró, no sé, 10 centímetros y vos colgaste 100 gramos. Entonces, vos sabés que cada vez que el resorte se estire 10 centímetros, la fuerza que está haciendo lo que vos le colgaste son 100 gramos. Si se estira 5 centímetros, la fuerza va a ser 50 gramos. Si se estira 15 centímetros, la fuerza va a ser 150 gramos. Si se estira 200 centímetros, la fuerza va a ser 200 gramos. 200 centímetros no, 20 centímetros. O sea, se estira 5, la fuerza vale 50 gramos. Se estira 10 centímetros, la fuerza vale 100. Se estira 15 centímetros, la fuerza vale 150 gramos. Bueno, y así uno lo que está haciendo es calibrar el resorte, y esto en física ellos lo llaman dinamómetro, o sea, un resortito que uno ya lo calibró, o sea, sabe a qué estiramiento corresponde qué fuerza, lo llaman dinamómetro, o sea, fuerza, mómetro que mide, dinamómetro que mide fuerza. Pero, repito, esto es si vos querés saber una fuerza en tu casa, más o menos cuánto es. Hoy en día hay otros métodos. Bueno, hasta acá todo bien, ¿se me ve bien? ¿Preguntas? Bueno, vamos a fuerzas concurrentes. Estática tiene dos partes. Fuerzas que están todas pasando por el mismo punto se llaman fuerzas copuntuales o concurrentes. O sea, todas las fuerzas pasan por el mismo punto y pueden no pasar por el mismo punto, como este caso. Acá tenés una barra y hay varias fuerzas, la tensión de la soga, el peso, la fuerza que le hace la pared. En este caso, todas las fuerzas no están pasando por el mismo punto. Acá sí. Acá vos tenés un ladrillo, bueno, alguien lo empuja con una fuerza así, con una fuerza así, con una fuerza así, pero todas pasan justo por el centro del ladrillo. Entonces, a este asunto de que fuerzas pasan todas por el mismo lugar, se lo llama fuerzas copuntuales o concurrentes. Copuntuales quiere decir que pasan por el mismo punto, y concurrentes vendría a querer decir que concurren al mismo punto, o sea, llegan al mismo punto o salen del mismo punto. ¿Qué vendría a ser esto? Entonces, el Twitch de hoy es todo sobre fuerzas copuntuales, que es la primera parte de estática, la parte más fácil, que es lo que se toma en Física 03 para el CBC. Yo no sé si vos me estás mirando, estás cursando Física 03 en el CBC o estás cursando Física 1. Bueno, entonces yo lo que voy a dar es fuerzas concurrentes, o sea, que pasan por el mismo punto. Para calcular fuerzas que no pasan por el mismo punto, como esto, bueno, ahí te estoy tachando el dibujito, tapando el dibujito,
es un poco más difícil porque hay que usar momento de una fuerza. Me estoy adelantando, ¿no? Y para calcular esto va a haber que usar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, entonces vamos un poco más abajo. Vamos a suma de fuerzas y resultante. A ver, ¿preguntan algo? Método Ritman, me preguntan si se usa el método Ritman. No sé cuál es el método Ritman. No sé a qué te referís. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que cuando un cuerpo tiene muchas fuerzas aplicadas, el truco va a consistir en reemplazar todas las fuerzas por una sola. O sea, vos tenés el dibujito del ladrillo que tenía una fuerza así, una fuerza así, una fuerza así, una fuerza así, una fuerza inclinada. Entonces, ellos dicen, ahí está el dibujito del ladrillo. Entonces, ellos dicen, mi objetivo es reemplazar todas las fuerzas por una sola. Entonces, esto ellos lo llaman método de la resultante. O sea, la resultante sería la fuerza que reemplaza a todas las demás. Por ejemplo, si vos tenés un auto se paró y te dicen, bueno, vamos a ejercer fuerza, vamos a empujar el auto. Y vienen 3 personas. Entonces, los 3 empujan, cada uno ejerce una fuerza. F1, F2, F3 que empujan, ponele para allá. Entonces, ¿qué dicen los cráneos de la física? Dicen, yo en realidad puedo reemplazar a las 3 personas por una sola que haga la fuerza a las 3. Si uno hacía 30 de fuerza, otro hacía 20 y otro hacía 10, puedo reemplazar 30 más 20 más 10 son 60, puedo reemplazar las 3 fuerzas por una sola persona que haga una fuerza de 60. 60, ponele kilofuerza, ¿no? Entonces, la idea de hallar la resultante significa, vos vas a tener un montón de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Vas a querer sumarlas para obtener una única fuerza que reemplaza a todas las demás. O sea, esa fuerza es la resultante de todas las demás. Y de ahí viene el nombre resultante. O sea, es la fuerza que resulta de sumar todas las demás. Entonces, vamos a ver todos los casos, cómo se hace para calcular la resultante, que siempre es el objetivo en estática. O sea, no siempre, depende de qué te pida el problema, pero un problema típico te dice, dado este cuerpo que tiene estas 5 fuerzas aplicadas, calcule la resultante. O sea, reemplace las 5 fuerzas que tiene el cuerpo aplicadas por una sola. Bueno, entonces vamos al primer caso más fácil. Tengo 2 fuerzas, ahí lo tenés. 2 fuerzas, ¿cómo calculo la resultante de 2 fuerzas? Bueno, acá se usa el método del paralelogramo, ahí lo estoy tapando, que es este que está acá. Los cráneos de la física lo que descubrieron es esto. Las fuerzas son vectores, entonces si vos tenés una fuerza de 20 y una fuerza de 30, vos no podés decir que la resultante vale 50. O sea, si esta es 20 y esta es 30, si van en la misma dirección, en el mismo sentido, entonces sí, vos podés decir que esta fuerza de 30 más esta de 20 te da una de 50. Pero ¿qué pasa? La cuestión viene cuando una de las fuerzas está inclinada. Entonces, para calcular la resultante, en ese caso tenés 2 métodos. El método analítico con trigonometría, que ahora te lo voy a explicar, y si no, el método del paralelogramo, que paso a explicarte acá. Todo esto tiene su deducción, ¿no? Yo no hago la deducción. Ellos dicen así, yo tengo 2 fuerzas ahí. Un ejemplo cualquiera, una de 3 kilogramos fuerza y otra de 2 kilogramos fuerza. Perdón, el kilogramo fuerza es lo que tiene una masa de 1 kilo. O sea, vos agarrás, pedís 1 kilo de pan, lo colgás de un resorte, bueno, la fuerza que está ejerciendo es 1 kilo fuerza. Y a su vez, el kilo fuerza vale 10 newton. Las fuerzas pueden estar en kilo fuerza o newton. Si te la dan en kilo fuerza, podés trabajar en kilo fuerza, o si querés pasarla a newton, multiplicás por 10. Por ejemplo, una fuerza de 5 kilo fuerza vale 50 newtons, o sea, multipliqué por 10. El valor exacto es 9,8 porque hay que multiplicar por la gravedad. Pero nosotros en CBC, no sé vos dónde estás cursando, nosotros en CBC, para evitar cuentas feas, decimos que multipliquen por 10. Entonces, 1 kilo fuerza
en el CBC es 10 Newton. Mientras que en un libro, o si te lo explica esto tu tío o tu profesor en la facultad, puede ser que te diga, no, un kilo fuerza son 9,8 Newton. Bueno, está bien, es lo mismo, es una cuestión de, nosotros lo hacemos porque no nos interesa el resultado exacto. Lo que nos interesa es que el alumno no pierda mucho tiempo haciendo cuenta, porque si no, vos después te queda algo dividido en 9,8, entonces en vez de darte 10, te da 10,032, entonces no pasa nada, hay que hacer cuentas, pero esas cuentas son feas y complican. Entonces por eso nosotros siempre decimos, un kilo fuerza igual a 10 Newton, aunque te lo aclaro porque lo puedes ver en algún libro, o si alguien te lo explica, puede ser que te lo diga y te diga, no, mira, te va a decir, un kilogramo de fuerza son 9,8 Newton. Bueno, entonces, la idea es hallar la resultante y para hallar la resultante de dos fuerzas, como en ese caso, se hace este polígono. Fíjate, esta fuerza la dejo igual, esta la pongo así, trazo las paralelas, esta paralela, la otra paralela así, y me queda una especie de polígono. O sea, polígono es como un rectángulo con los lados inclinados, ¿no? Perdón, eso es paralelogramo. Paralelogramo es como un rectángulo con los lados inclinados. Por eso se llama el método del polígono, a veces le dicen método del polígono funicular. Método del polígono, o sea, vos ponés la fuerza F1 y a continuación trazás la otra fuerza, que vendría a ser esta, que es esta misma F2, y desde el comienzo de una hasta donde termina la segunda, esa es la resultante. Esto se llama método gráfico, o sea, si vos tenés que calcular la resultante de dos fuerzas en el papel. Ahora, si vos la querés calcular exactamente con los valores, hay que usar trigonometría, que es lo que te quiero explicar ahora. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? El parcial en CBC es 29 de septiembre, tanto física como biofísica. Pero estática no se ve en biofísica, se ve en física. Física 03. En una época sí lo habían puesto en biofísica, después lo sacaron. Podría estar en biofísica estática, es un tema importante. Bueno, vamos a trigonometría. Este es un tema, digamos, de matemática, o sea, yo podría no darlo y partir de la base que vos ya sabés trigonometría, pero en realidad yo sé que muchas veces la gente está cursando en el CBC o está cursando física en un profesorado o en algún instituto o en algún lado y viene del colegio secundario sin saber trigonometría. Por eso prefiero perder un ratito y explicar trigonometría. Ojo que trigonometría es todo un tema, ¿eh? Yo necesitaría 2, 3 horas para explicarte todo trigonometría. Yo ahora te hago un pequeño resumen. Bueno, entonces, vos vas a tener siempre en trigonometría un triángulo rectángulo. Rectángulo quiere decir que tiene un ángulo 90 grados que se dibuja así, o sea, se dibuja un cuadradito con un puntito en el medio, o a veces en el ángulo recto dibujan un circulito con un puntito en el medio. Eso significa que el triángulo tiene un ángulo de 90 grados que se llama ángulo recto. Recto porque es así, ¿no? Ángulo recto, como una escuadra. Bueno, el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa. Acá te marqué el ángulo alfa. El lado opuesto se llama cateto opuesto o lado opuesto. Cateto significa lado, ¿no? Entonces, el que está enfrentado al ángulo se llama lado opuesto, cateto opuesto. Y el que está al lado del ángulo, o sea, este lado, se llama lado adyacente o cateto adyacente. Adyacente porque adyace, está al lado, yace al lado. Y el otro opuesto porque está enfrentado al ángulo. Bueno, entonces, ¿qué dicen ellos? Dicen que para este triángulo rectángulo se inventan, digamos, tres funciones trigonométricas que son estas. Mirá, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Estas tres. Están las cofunciones también, pero en principio no se usan. Vamos a seno, coseno y tangente, que es lo que vos vas a usar. Ellos dicen así, vamos a dividir un lado del triángulo por otro y vemos cuánto da esa cuenta.
para hacer la cuenta seno de alfa se divide el opuesto dividido la hipotenusa. Para hacer coseno de alfa se divide el adyacente por la hipotenusa y para calcular la tangente de alfa se hace el opuesto dividido el adyacente, que sería este. O sea, cuando digo voy a dividir un lado por el otro lado o un lado por la hipotenusa, lo que quiero decir es voy a medir el lado con una regla, o sea, mido el opuesto, me da, no sé, 22. Mido la hipotenusa, me da, no sé, 48. Entonces, para sacar seno de alfa hago 22 centímetros dividido 48 centímetros. Y eso me va a dar un número que va a ser el seno de este ángulo alfa. O sea, esa cuenta va a ser, si el ángulo es 22 grados, la cuenta 22 dividido 48 me da el seno de ese ángulo, solo de ese ángulo. ¿Estamos? Entonces, ellos lo que hacen es una tabla para todos los valores, o sea, hacen la cuenta para 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, y ponen todo esto, digamos, sin hilar finito dentro de la calculadora. Entonces vos pones seno de 9 grados igual y la calculadora te da el seno de 9 grados que ya, por decirlo de alguna manera, tiene una tabla dentro y ella lo busca. Bueno, lo mismo con coseno de alfa, lo mismo con tangente de alfa. O sea, ¿cómo hago yo el coseno de un ángulo? Mido este con una regla, ponele que me da 52. Mido este con la regla, ponele que me da 72. Hago 52 dividido 72, me da un número, 0, algo. Ese número es el coseno de este ángulo. Estamos, ponele que sea, no sé, 35 grados. Y tangente lo mismo, pero ahora hago opuesto sobre adyacente. O sea, mido el opuesto con una regla, mido el adyacente con una regla y hago la división de esos dos valores. Bueno, fíjate que las funciones trigonométricas no tienen unidad, o sea, no dan en centímetros. El seno de alfa no da en centímetros, el coseno de alfa no da en metros o en kilómetros, porque arriba yo tengo un número en centímetros o en metros, y abajo tengo un número en centímetros en metros. Entonces, al dividir, me queda un número. Entonces, las funciones trigonométricas tienen un valor que puede ser 0,3, 0,5, 0,8, 0,89. Son números. ¿Estamos? Bueno, y acá te pongo una tablita que da los principales valores de las funciones trigonométricas, que la gente de tanto usarlas se las acuerda de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad vos podés poner seno de 22,5 grados igual y la calculadora te da el valor. Pero en general los problemas de física, de parciales, de finales, ellos tratan de no usar ángulos raros porque se puede usar un ángulo de 15,78 grados, pero ¿qué ocurre? Te van a empezar a dar feo los valores de las funciones trigonométricas. Vos vas a hacer seno de 15 y te va a dar 0,112758. Entonces, se puede, no es que no, pero las cuentas empiezan a ser feas. Entonces, lo que hacen ellos es usar siempre estos valores. No siempre, pero en general, ¿no? 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Bueno, entonces, no es que siempre, puede haber un ángulo de 20 grados o un ángulo de 37 grados o un ángulo de 53 grados que se usan también. Pero en general se usan estos. Entonces yo te dejo esta tablita que con el tiempo vos te la vas a aprender de memoria. O sea, con el tiempo uno se aprende que tangente de 45 vale 1. Lo cual es lógico, ¿no? Porque un ángulo de 45 grados, esto, si vos lo mediste, va a dar un valor y este te va a dar el mismo valor. O sea, esto va a dar 22 centímetros y esto también. Entonces, al hacer 22 dividido 22 te va a dar 1. Entonces, de ahí sale que tangente de 45 grados es 1. ¿Estamos? Bueno, en principio toda esta tabla se deduce midiendo. Si vos quisieras, por ejemplo, calcular seno de 30 grados, que te da 0,5, exactamente 0,5. Bueno, ¿cómo haces? Agarrarías, trazás un ángulo de 30 grados, medís este con una regla, medís este con una regla y te vas a dar cuenta que este mide el doble que este. Por eso al hacer este dividido este te va a dar 0,5. ¿Estamos? Pero podés probarlo, o sea, es interesante. A veces uno dice, bueno, las funciones trigonométricas tienen ese valor y a mí no me importa. Está bien, vos podés tomarlo así, pero también podés agarrar un ángulo,
trazar un ángulo de 60 grados y ver que el seno de 60 da 0,866. O sea, para el ángulo de 60, ¿no? O sea, un ángulo así más o menos. Si vos medís y lo dividís por te va a dar 0,8, 0,87 más o menos. Bueno, perdón, me dicen, estoy cursando por primera vez física de CBC. Bueno, Tommy dice, ¿y dónde estás cursando física y qué carrera seguís, no? Sí, porque, o sea, para los ingenieros esto es vital. La estática es vital, especialmente en las carreras de ingeniería civil e ingeniería mecánica. Pero las otras ingenierías también lo usan, qué sé yo, si vos seguís ingeniería industrial, también te puede tocar mañana hacer un estante o ver cómo poner las piezas de algo sobre un estante y vas a tener que calcular fuerzas también. Bueno, estudiás computación. Bueno, para la gente de computación o matemática o licenciatura en química, digamos que la estática vos no te va a servir en tu carrera, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te hacen ver física ellos? Si vos vas a tener que programar. Te hacen ver física porque la física ayuda a pensar. Entonces vos para programar tenés que aprender a pensar. Entonces, esto se ha discutido bastante, porque hay gente que dice, bueno, escúchame, si queremos que la gente que sigue computación aprenda a pensar, y bueno, qué sé yo, enseñémosle a jugar al ajedrez. El ajedrez también es un juego que te enseña a pensar. O enseñémosle filosofía. Estos, te digo que se ha discutido bastante, pero por ahora en todo el mundo se llegó a la conclusión de que si una persona va a tener que estudiar computación o ingeniería en informática o ingeniería en software o algo por el estilo, conviene que curse física común. Un poco porque lo ayuda a pensar y otro poco porque mañana tal vez él tiene que calcular la trayectoria de un cohete. Entonces, está bien que él va a diseñar un software, pero a la larga tiene que saber lo que está haciendo. ¿Estamos? Entonces, por eso, digamos, un CB oblicuo, por ejemplo. Bueno, van a sacar química para la gente de computación. Perdón, me dice acá Tommy que para el CBC de Ciencias de la Computación van a sacar química. Eso no estoy muy de acuerdo, porque es cierto que en computación química no se ve. Bueno, es discutible. Si una persona que va a estudiar computación tiene que saber química. Yo te digo qué dicen ellos, o sea, qué dijeron en su momento cuando se inventó el CBC, ya hace muchos años, décadas. Ellos dijeron así, no es que nosotros queremos que un licenciado en computación sepa química, o sepa filosofía, o sepa historia. Lo que pasa es que como el secundario no existe, y bueno, si él no vio nada de química en el secundario, él está bien, se puede recibir y aprender a programar sin saber química, ni sin saber historia, ni sin saber filosofía. Pero no es lo deseable. En todos los países del mundo, una persona hace el secundario y tiene que saber física, química, matemática, literatura, lengua, historia, música. Tiene que saber un poco de todo porque esa es la idea del secundario. Entonces, los cráneos del CBC pensaron ya hace muchos años que el CBC viene a paliar la cuestión de que el secundario se aprende poco y nada. O sea, ellos lo saben esto. Hablo de la inmensa mayoría de los colegios secundarios. Hay 5 o 6 colegios en la capital que son excelentes, pero bueno, son 5 en una ciudad que tiene 3 millones de habitantes. Entonces, el CBC sabe que vos no podés entrar a la facultad casi sin haber hecho secundario. Y por eso se inventó el CBC y por eso se supone que una persona que va a cursar la carrera de licenciatura en matemática tiene que ver química, si bien no la va a usar nunca. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, acá me dice Tommy, coincido, hay materias que después de la carrera no vemos. Bueno, por eso, Tommy, esto es discutible, ¿no? O sea, si un licenciado en matemática o un licenciado, no sé, en alguna otra carrera tiene que ver química. Vos podrías decir, bueno, un ingeniero civil, qué sé yo, tampoco tendría que ver química, aunque en realidad sí, porque si vos vas a
ponerle cosas al hormigón para que seque más rápido. En realidad tendrías que tener una idea de química. Bueno, pero esto es discutible. La decisión que tomó el CBC es la decisión que tomó todo el mundo. ¿Qué es esta? Caballero, el secundario es formativo. La gente tiene que tener una noción general de las ciencias básicas, por dos motivos. Un poco porque lo tiene que saber. Y otro motivo porque eso le va a ayudar a ver qué carrera quiere seguir él. ¿No le gustó la química en el secundario? Ok, lo suyo no es la química. ¿Estamos? Bueno, otra cosa que hay que hacer es poner programación en el secundario. O sea, ¿cómo puede ser que hay historia, hay filosofía, hay psicología, hay lengua, matemática, química y no hay programación? O sea, no sé los secundarios hoy en día. Sé que algunos privados tienen ya sala de computadoras y donde enseñan mínimamente a programar, pero para mí los chicos en los últimos 2 años de secundario tendrían que tener una materia de programación, más con la demanda terrible que hay de gente de computación, ¿no? O sea, programadores, ingenieros en computación, ingenieros en software. Bueno, entonces vamos a un ejemplo de trigonometría. Todavía no estoy en estática, sigo explicando trigonometría. Vamos un poco más arriba. No, está bien, ejemplo. Calcular las funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5. Este lado es 3, este lado es 4, este es 3 y este vale 5. Bueno, entonces, quiero calcular seno, coseno y tangente. Es solo para que veas cómo se usan las funciones trigonométricas. Acá te dibujé el triángulo, este vale 4, este vale 3, este vale 5. Y este ángulo es 90 grados. Entonces, seno sería opuesto sobre hipotenusa, 3 sobre 5, me da 0,6. Coseno de alfa sería adyacente, 4 sobre 5, me da 0,8. Y tangente de alfa sería el opuesto sobre el adyacente, 3 sobre 4 me da 0,75. ¿Estamos? O sea, es un ejemplo de cómo se calculan las funciones trigonométricas. Ahora, ¿para qué se usa la trigonometría? Bueno, la trigonometría significa trigonometría, medición de triángulos. ¿Estamos? Es vieja como el mundo, porque, o sea, ¿de dónde viene la trigonometría? La trigonometría viene de que antiguamente los persas, los sumerios, los acadios, los babilonios, los egipcios, tenían que medir terrenos, porque ¿qué hace la gente? Y lo mismo que hace ahora, se pelea, este terreno es mío, no, que este es mío, bueno, guerra. Entonces, para medir los terrenos se usa la trigonometría, ¿no? Bueno, entonces, la trigonometría tiene muchos usos. Yo te voy a dar acá un uso, por ejemplo, más allá de lo que lo vamos a usar en estática. Supongamos que vos querés saber la altura de un árbol. Entonces, vos no podés subirte al árbol para ir a medirlo. Querés medirlo sin subirte al árbol. Entonces, una cosa que podés hacer es medir un ángulo, que ahí te lo medí, que se mide con un transportador, ¿no? Transportador te mide el ángulo. Entonces vos trazas un ángulo, medís, ponele que sea 30 grados, o sea, puse 30 como ejemplo. Medís la distancia del árbol hasta vos, que ahí ponele, por ejemplo, yo puse 8 metros. Entonces, uno que dice, bueno, yo sé que la tangente de 30 grados es el opuesto, o sea, la altura del árbol dividido la hipotenusa. ¿Estamos? Entonces, el opuesto dividido la hipotenusa me tiene que dar tangente de 30. Entonces, la altura del árbol dividido 8 metros me tiene que dar tangente de 30. Busco tangente de 30 en la calculadora, o sea, tangente de 30 igual en las calculadoras nuevas, en las viejas, si estás usando la de tu papá, 30 tangente igual. Estamos, son los dos métodos que usan las calculadoras. En las nuevas se supone que vos lo escribís tangente 30 igual. Y en las viejas al revés, 30, tangente igual. Bueno, entonces en este caso paso los 8 metros multiplicando la tangente de 30, que en este caso me da 0,57, 0,577, que se lo pregunté a la calculadora. Bueno, lo multiplico por 8 metros y me da que la altura del árbol es 4,61 metros. Esto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo vos podés usar la trigonometría para calcular una distancia a la que no podías llegar. Y acá tenés otro ejemplo. Porque uno podría decir, bueno, está bien, Aníbal, pero si yo quiero, puedo subirme al árbol,
tirar un hilito o tirar una cinta métrica y medir la distancia. De acuerdo, pero hay distancias que, aunque quieras, no podés llegar. Por ejemplo, esto, supone que vos querés medir la distancia de una estrella. Y vos fijate qué genialidad que vos para medir la distancia de una estrella, el primer método que se usó es trigonometría. ¿Qué hicieron ellos? Primero, en la época de Newton, más o menos, 1600, 1700, se pudo calcular por primera vez esta distancia. Mirá, la distancia del Sol a la Tierra, de la Tierra al Sol, que son 150 millones de kilómetros. Lograron calcularla. Entonces, ¿qué hicieron después? Ellos quieren medir la distancia del Sol a la estrella o de la Tierra a la estrella. Bueno, entonces miden este ángulo que se mide con un aparato, o sea, vos mirás el cielo nocturno, medís el ángulo a la estrella. Bueno, teniendo el ángulo es como calcular la altura de un árbol. Sacás la tangente de ese ángulo y calculás la distancia de la Tierra a la estrella o del Sol a la estrella. Entonces, vos fíjate qué importante es la trigonometría, que te permite calcular una cosa que fue el sueño de la humanidad por 10.000 años. O sea, saber, por ejemplo, la distancia a las estrellas. Y se calcula así. O sea, ahora hay miles de métodos, pero digamos en 1600, 1700, este fue el primer método que se usó para calcular la distancia a las estrellas. Trigonometría. Bueno, hasta acá hay preguntas porque si no seguimos con estática. Vamos a proyecciones de una fuerza. Bueno, me dice acá que para ingeniería civil hay química, pero orientada parece a ingeniería civil. O sea, ¿me estás hablando del plan de estudios después del CBC o del CBC? Movimiento relativo, no. Yo no hice, me preguntan si hay Twitch de movimiento relativo. No hice Twitch de movimiento relativo. Hay un apuntecito mío de movimiento relativo que si me mandás un mensaje al Instagram del canal de Física en Segundos o al canal de Física en Segundos, yo te mando el apuntecito. En realidad te mando un link a una carpeta donde hay un montón de apuntes míos de varios temas, que a veces la gente me pide rozamiento, o me pide ondas, o me pide espejos, o me pide óptica, o me pide movimiento relativo. Bueno. ¿Por qué no me puedes escuchar, Chico Rubik? Cursa, pero te mandó un saludo. Bueno, entonces, vamos a proyección de una fuerza. Acá empieza estática, pero en realidad esto es parte de trigonometría, pero tenés que saberlo. O sea, vos tenés una fuerza, ¿estamos? Esta fuerza que va así. Esta fuerza que va así. Vos tenés esta fuerza, entonces vos lo que querés es calcular las proyecciones, o sea, este valor vertical y este valor horizontal. Se llaman proyecciones porque vienen de buscar cuánto vale la sombra. O sea, si vos pones una luz de este lado que apunta así como a la flecha, te va a dar sobre la pared que está allá, te va a dar una sombra. Si pones una luz arriba y tenés el vector inclinado así, entonces en el piso vas a tener la sombra. Entonces las componentes se llaman Fx y Fi. Si es una fuerza, ¿no? Porque vos podés tener las componentes de una velocidad también. Entonces, si el vector es velocidad, como en tiro oblicuo, será v sub x y v sub y. Y así podés tener muchas cantidades en física que son vectores. En este caso, como esta es la fuerza que yo tengo, a esta la voy a llamar F en I, porque este es el eje Y, y a esta la voy a llamar Fx porque es el eje X. Entonces, ¿cómo calculo las componentes? Bueno, acá hay que saber trigonometría. Vamos un poco más abajo. Ahí te estoy mostrando cómo calculo la componente en X con la sombra vertical. Y acá con la linterna que apunta así, te estoy mostrando cómo calcular la sombra en vertical, llamada FI. Entonces, yo planteo seno o coseno. Como
seno del ángulo que yo tengo es el opuesto sobre la hipotenusa, el opuesto, o sea, el que yo quiero calcular, la sombra vertical, sería la hipotenusa por el seno del ángulo. Y si uso coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, yo, ¿qué quiero despejar? El adyacente, o sea, la proyección horizontal. Entonces, tengo para calcular el adyacente, tengo que hacer la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces, me quedan estas dos fórmulas importantes para calcular la fuerza en X y la fuerza en Y, que son las siguientes. Fíjate, un poco más abajo, ahí tengo el triángulo, ahí te estoy marcando FI y FX en el triángulo y me quedan estas dos fórmulas, vamos un poco más abajo, que son que la fuerza en X es la fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza vertical, la fuerza en Y es F por el seno del ángulo. Esto la gente suele tenerlo anotado en la hoja de fórmulas. Vos sabés que en CBC, tanto en Física 03 como en Biofísica, ellos dejan que vos uses una hoja de fórmulas. Entonces a veces la gente se lo anota que la componente horizontal es F por coseno del ángulo y la componente vertical es F por el seno del ángulo. Bueno, después, otras fórmulas que tenés que saber de trigonometría, que vas a usar mucho en estática, son estas. Pitágoras. Pitágoras dice que el adyacente elevado al cuadrado más el opuesto elevado al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado y esto se llama fórmula de Pitágoras o teorema de Pitágoras. Ejemplo, si vos tenés un triángulo que un lado mide 6 y otro mide 8, vos querés saber cuánto mide la hipotenusa, tenés que hacer 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, eso te da 36 más 64, te da justo 100, o sea que la hipotenusa al cuadrado es raíz de 100, o sea que la hipotenusa valdría 10. ¿Estamos? Es un ejemplo de cómo usar el teorema de Pitágoras. Vos del teorema de Pitágoras podés despejar la hipotenusa o podés despejar un lado, depende qué datos tengas, ¿no? Bueno, vamos a cómo calcular las proyecciones en X en Y para un ejemplo concreto. Esto me detengo un poco porque lo vas a usar muchas veces. O sea, vos para calcular la resultante o la equilibrante de unas fuerzas que ellos te dan, de un sistema de fuerzas, todo el tiempo vas a tener que descomponer en Fx y en Fi. Por eso te lo aclaro. Entonces, supongamos que vos tenés una fuerza así que vale 10. ¿Estamos? Si el ángulo es 30 grados, bueno, te marqué el ángulo, no te puse que es 30 grados. Supongamos que el ángulo es 30 grados. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza vertical y cómo calculo la fuerza horizontal? Bueno, uso las fórmulas que puse recién. La fuerza vertical la componente vertical es la fuerza por el seno del ángulo y la componente horizontal es la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, eso es lo que hago. La fuerza vertical, como la fuerza vale 10, es 10 por seno de 30, el ángulo es 30, me da, seno de 30 es 0,5, me da 5. O sea que esta componente vale 5. Y la fuerza inclinada, horizontal, la componente que va horizontal, digamos, la sombra sobre el suelo, vale fuerza por coseno del ángulo, como la fuerza esta es 10, 10 por coseno de 30 es 0,866, me da 8,66. ¿Estamos? O sea, la fuerza te lo puse en centímetros, pero digamos que son newton, no son kilogramos fuerza. ¿Estamos? Si las fuerzas son 10 newton, bueno, esto te daría 5 newton y esto te daría 8,66 newton. Bueno, que acá te lo aclaré, ¿no? Bueno, después uno puede verificar por Pitágoras que lo que hizo está bien. O sea, hace 5 al cuadrado más 8,66 al cuadrado y eso te tendría que dar 10 al cuadrado. O sea, a raíz de eso te tiene que dar 10. Bueno, una última cosa de trigonometría y de las funciones trigonométricas. Cuidado con los signos porque a veces el seno o el coseno de un ángulo te puede dar negativo. Entonces, en el primer cuadrante, o sea, este cuadrante, para ángulo de 10 grados, 20 grados, 30 grados, 45 grados, 50 grados, 60 grados, hasta 90 grados, todas las funciones trigonométricas son positivas. Seno de 30 te va a dar positivo, coseno de 30 te va a dar positivo,
tangente de 60 te da positivo. Cualquier ángulo entre 0 y 90 te da positivo. Pero si vos tenés un ángulo mayor a 90 grados, o sea, te estás pasando los 90 grados, entonces, ojo porque acá te puse cuáles van a ser positivas y cuáles van a ser negativas. Entonces, el seno va a ser positiva cuando estés en el segundo cuadrante. La tangente va a ser positiva cuando estés en el tercer cuadrante, o sea, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Estamos? Entonces, y en el último cuadrante, el cuadrante 4, la que es positiva es el coseno. ¿Estamos? Esto por si te toca un ángulo mayor a 90 grados, entonces hay que tener cuidado con los signos. Bueno, otra fórmula de trigonometría que conviene saber y que conviene tener anotadas es que el tangente de un ángulo es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Por ejemplo, tangente de 30, si vos sabés cuánto vale seno de 30 y coseno de 30, podés calcular la tangente de 30 haciendo seno de 30 dividido coseno de 30. Bueno, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, una fórmula que a veces se usa. Por ejemplo, seno de 30 grados más coseno de 30 grados, probalo con la calculadora, te tiene que dar 1. Lo mismo seno de, no sé, 57,2 al cuadrado más coseno de 57,2 al cuadrado te tiene que dar 1. Bueno, y también cuando el ángulo es, hay un ángulo restando, o sea, coseno de alfa es seno de 90 menos alfa. Por ejemplo, coseno de 30 es seno de 60, o sea, 90 menos 30. ¿Estamos? Bueno, acá termino la parte de trigonometría y ahora empiezo realmente con estática, con suma de fuerzas. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Tenemos 5 minutos, perfecto, 5 minutos. Bueno, esta es la parte importante de estática, o sea, acá empieza realmente la estática. Entonces, ¿vos qué es lo que vas a hacer para calcular la resultante de un sistema de varias fuerzas? Vos vas a tener un ladrillo, un auto, un cuerpo, una soga, lo que sea, con muchas fuerzas. Vos vas a querer reemplazar todas esas fuerzas por una sola, que la vas a llamar resultante. Entonces, vos lo que vas a hacer es, fíjate el método que inventaron ellos. Dijeron, bueno, yo tengo una fuerza así, una así, una así, actuando sobre un objeto, ponerle que sea un ladrillo o un auto. Bueno, yo quiero reemplazar todas esas por una sola. Entonces, voy a hacer esto, mira, esta fuerza que está inclinada, voy a calcular la componente así. Esta que va horizontal, ya directamente tengo la componente así. Esta que va para abajo, voy a calcular la componente así. Entonces, esta voy a multiplicar por coseno de alfa para tener la componente así. Esta ya la tengo. Esta voy a multiplicar por coseno de este ángulo para tener la componente así. Y lo que voy a hallar son las componentes de la resultante. Espera, vamos un poquito más arriba. La resultante en X va a ser la suma de todas las fuerzas en X. Y la resultante en Y va a ser la suma de todas las componentes en Y. Entonces, este término, esta M inclinada que está ahí, es la letra griega sigma, que es la inicial de sumatoria. O sea, lo que significa es sume toda la fuerza. Entonces, repito la idea. De todas las fuerzas que te dan, vos descomponés cada fuerza en X y en Y. Esta fuerza en X y en Y. Esta fuerza en X y en Y. X e Y. Si tenés una fuerza así, en X y en Y. Después, ¿qué haces? Sumás todas las fuerzas en X, te da una resultante en X. Sumás todas las fuerzas en Y, te va a dar una resultante en Y. Ojo, puede darte para arriba, puede darte para abajo la resultante en Y. La resultante en X también puede darte así, puede darte para atrás. Depende los valores, ¿no? Entonces, vos lo que tenés es ahora las componentes de la resultante. O sea, vos todavía no sabes cuánto vale la resultante, pero sabés que la resultante en X vale tanto porque sumaste todas las componentes en X y sabés que la resultante en Y vale tanto
ponele que te dio la resultante en Y 20 y la resultante en X 30. Entonces, vos no tenés la resultante, tenés que la componente en X de la resultante vale 30 newton y que la componente en Y de la resultante vale 20 newton. Por ejemplo, supongamos que a vos te haya dado esta suma 30 y esta suma 20. Entonces, ahora, ¿cómo hago para calcular el resultante? Respuesta, Pitágoras, hago 20 al cuadrado más 30 al cuadrado, raíz cuadrada de eso y de ahí saco la resultante. ¿Estamos? Entonces, acá te pongo un ejemplo que me queda un minuto, te digo cómo se hace. Acá te pongo varias fuerzas, una de 2 newton, otra también de 2 newton, otra también de 2 newton, pero cada una tiene su ángulo. Esta tiene ángulo 0, es horizontal, esta forma ángulo de 45 y esta forma ángulo de 135, digamos, porque a 90 le estoy sumando 45. Entonces, ¿cómo hago? Después descompongo cada fuerza multiplicando por seno por coseno, que lo hago más abajo. Puse toda la fuerza de 2 newton para que sea más fácil, ¿no? Entonces, fíjate, la primera fuerza, Fx es F coseno de alfa, Fi es F seno de alfa. Entonces, como cada fuerza vale 2 newton, hago para la fuerza que es horizontal, 2 newton por coseno de 0, la fuerza que va a 45 grados, 2 newton por coseno de 45, y la otra que iba así, 2 newton por coseno de 45, pero negativa, ¿por qué? Porque, digamos, una fuerza iba así, la otra iba así, y la otra va para el otro lado. Si vamos al dibujito de arriba, miremos el dibujito de arriba, vos fíjate que esta fuerza, hay una que va así y otra que va, una va así y otra va así. Entonces, la fuerza 3 se va a restar, porque yo multiplico por coseno de 30, pero voy a tener que restar. Entonces, me va a quedar estos 2 newton más esta fuerza por coseno de 45, en X estoy hablando, ¿no? Menos la fuerza 3 por coseno de 45. Entonces, ahí tenés la resultante en X, mirá. Ahí tenés la resultante en X. Me queda 2 por coseno de 0 más 2 por coseno de 45 menos 2 por coseno de 45. ¿Estamos? Entonces, calculé la resultante en X que me da 2 newton. Y la resultante en Y tengo que hacer lo mismo, pero con las componentes verticales. O sea, tengo que multiplicar cada fuerza por seno del ángulo. Entonces me queda 2 por seno de 0 para la fuerza que va así, más la fuerza que va así, 2 por seno de 45, y la fuerza que va así también es más 2 por seno de 45, porque las dos fuerzas van así, o sea, la componente vertical, las dos van para arriba, y bueno, me termina quedando la resultante. Fíjate cómo me queda. La resultante en Y me termina dando 2 por seno de 45 más 2 por seno de 45, que si no me equivoqué da 2,828 newton. Y bueno, entonces tengo que la resultante en X vale 2 y esta vale 2,83. Entonces, la resultante la calculo por Pitágoras, hago 2 al cuadrado más 2,828 al cuadrado, eso, la raíz cuadrada me da 3,46 newton, entonces saqué que la resultante vale 3,43 newton. Pero, momentito, porque acá no termina el asunto, porque cuando vos calculas la resultante tenés que decir cuánto vale y el ángulo. Entonces el ángulo me conviene sacarlo usando tangente. O sea, yo tengo que esta vale 2,82, sé que esta vale 2, entonces hago tangente. 2,82 dividido esto me da la tangente del ángulo, y ahora sé que la tangente me dio, o sea, esta cuenta me da 1,414, hago shift tangente, o second tangente, o tecla anaranjada tangente, depende de qué calculadora tengas, y calculo el ángulo, que en este caso me dio 54,7 grados, más o menos. Bueno, esto es un ejemplo, ¿estamos? Hasta acá todo bien. Ahí te puse, bueno, cómo se usa en la calculadora, ¿no? O sea, digo porque a veces la gente no sabe usar la calculadora. 1,441, shift tangente o second tangente o tecla anaranjada tangente.
Y, perdón, si me pidieran la equilibrante, porque yo calculé la resultante, si me pidieran la equilibrante es el mismo valor de fuerza que me había dado antes, pero al ángulo hay que sumarle 180 grados. ¿Estamos? Si la resultante me había dado una fuerza así, bueno, la equilibrante es la misma valor de fuerza, pero 180 grados para el otro lado. La equilibrante es la fuerza que equilibra el sistema, ¿no? Para que el sistema esté en equilibrio, o sea, no se mueva. Que es lo que vamos a ver en el Twitch del lunes que viene. Bueno, se acabó el tiempo, hasta acá todo bien. Acordate que este video queda en el canal de Twitch varios días y después pasa al canal de YouTube de TechAro. O sea que lo podés ver de acá a un año cuando quieras. Bueno, ¿todo bien entonces? ¿Estamos bien con el tiempo? Bueno, dejamos acá. Parte el lunes que viene, parte 2 de estática, y ahí sí ya vamos a ver problemas de estática de fuerzas copuntuales. Gracias por mirar, gracias por estar.